comic book, Bill? Well, it's perfect. I'm going to inject my ideas right into the thumping heart of America. I mean, I'll get a real artist to draw it properly. She's an Amazon princess that lives on an island of all women. Paradise Island. And a man crash lands on the island. Yeah, Steve Trevor the spy. And she wears a burlesque outfit. Well, it's athletic. And silver bracelets. They deflect bullets. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle clic al enlace. En el tan prolífico subgénero de cine de superhéroes puede observarse un desfase. Los personajes, sobre todo los femeninos, las superheroínas, aparecen vestidos con ropa muy provocadora, su imagen es muy sexualizada y sin embargo en otros aspectos de la trama y de los personajes esta sexualidad está ausente, está totalmente reprimida. Esto se explica en parte porque es un subgénero orientado a adolescentes y porque se busca atraer al mayor número de espectadores, pero la disonancia visual sí crea cierta inquietud, es perturbadora y ha sido comentada por varios. ¿Por qué es perturbadora? Porque entonces vuelve gratuita la apariencia tan sexual de estos personajes, sobre todo de las mujeres. Y claro, también es una estrategia de ventas que refuerza la doble moral de este planeta que conocemos como Hollywood. Esto puede observarse incluso en la representación más reciente de La Mujer Maravilla, dirigida por Patty Jenkins, que comenté en este espacio por si quieren ver la cápsula. Aquí aparece Gal Gadot interpretando a Diana Prince, vestida como corresponde con el vestuario mínimo de La Mujer Maravilla, y sin embargo la película es muy mojigata al momento de describir cómo Diana Prince finalmente ejerce su sexualidad. Como recordaremos, este personaje proviene de una isla de Amazonas y por lo tanto no tiene idea de la anatomía masculina o de cómo pueden interactuar los hombres con las mujeres físicamente. Y cuando esta película muestra que Diana Prince lo descubre al lado del apuesto piloto Steve, recurre a ese eufemismo visual de mostrar una puerta cerrada, como en las películas de los años 50. Esta sexualidad extirpada de la Mujer Maravilla, como si fuera un tumor maligno, es restituida en la muy disfrutable película El Profesor Marston y la Mujer Maravilla, dirigida por Angela Robinson, que deja claro esta película que no se trata de un tumor maligno, esta sexualidad, sino de un órgano vital del personaje. Si se tradujera del original, el título sería El Profesor Marston y las Mujeres Maravilla. Si importa el plural, es justamente uno de los puntos de la película. Esta cinta narra, en formato de ficción, la historia es la biografía del psicólogo William Moulton Marston, que en los años 40, principios de los años 40, creó el personaje de la Mujer Maravilla. En sus estudios como psicólogo, a Marston no le interesaba tanto estudiar los trastornos de la personalidad, sino el comportamiento de los seres, de los individuos típicos, entre comillas, normales. Y por tanto, desarrolló un modelo que demostraba cómo era posible incidir en el comportamiento de otros si se jugaban bien las cartas de la dominación y de la sumisión voluntaria. Y Marston sostenía que las mujeres tenían una habilidad nata, natural, para manejar estas cartas, no como manipulación, sino como intuición para crear condiciones que se prestaran a llegar a un acuerdo. Y bueno, hablo de este aspecto de la vida profesional de Marston porque este es el modelo psicológico que inspiró a la Mujer Maravilla. Si ustedes saben y les gustan los superhéroes, a muchos de ustedes sí, sabrán que es quizá el único superhéroe, la superheroína, que rechaza el conflicto y que prefiere lograr algo a través de medios pacíficos. Marston se autoproclamaba feminista y decía que le interesaba crear un modelo de superheroína en donde la fuerza dependiera de un carácter decidido pero amoroso y que esto podía servir de modelo a las niñas. Todo esto podía ser fascinante, ya es fascinante y habría sido materia suficiente, y sin embargo, como la película sugiere, los trazos finos de la Mujer Maravilla vienen de dos mujeres centrales en la vida del profesor Marston, su esposa Elizabeth y la asistente de ambos, Olivia Byrne, que además era sobrina de la feminista Margaret Sanger y que llegó a ser amante del matrimonio Marston. Ellos vivían bajo el mismo techo y sostenían una relación sexual amorosa, armónica y increíblemente productiva. La película muestra de qué maneras esta relación poliamorosa
moldeó el personaje de la Mujer Maravilla, sobre todo en sus primeras representaciones en los cómics, evidentemente no en las representaciones en cine, en donde Marston incorporó varios aspectos de la ropa, los props y las prácticas sadomasoquistas. Por ejemplo, los brazaletes de la Mujer Maravilla. Todo esto, recordemos, basado en el modelo de sumisión y dominación que él decía influía en los comportamientos humanos. Por supuesto, estas descripciones, estas alusiones al sadomasoquismo le costaron cuestionamientos por parte de varias instituciones y fueron eliminadas poco a poco de la representación de la Mujer Maravilla. Una de las virtudes de esta película son sus actuaciones de Luke Evans, de Bella Heathcote y de la siempre interesante Rebecca Hall. Ellos muestran a estos personajes como seres curiosos, pero también vulnerables y desconcertados ante el descubrimiento de sus propios deseos, haciendo eco también esto a la identidad oculta de los superhéroes. Ellos tenían que vivir una vida clandestina porque en esa época y quizá en esta presente tampoco podían mostrar este tipo de relación al mundo. Los superhéroes, como ustedes saben, no se pueden mostrar en todas sus capacidades y facultades ante el resto de los mortales. Me parece que esta película, mucho más que la película dirigida por Patty Jenkins, convierte a la Mujer Maravilla en un icono feminista porque la restituye de las dimensiones que otras representaciones le han negado por vía de la descripción de las mujeres que le inspiraron. Es una película que no tiene miedo de hablar de la psique humana y de sus contradicciones, de sus deseos y de sus fantasías que no tienen por qué ser actuadas en el mundo real, pero que son parte de los sueños, de los juegos, de la mitología y del arte, y que estaban presentes en el mito original de la Mujer Maravilla y que la volvían mucho más poderosa. Esta película está en cartelera y yo los espero aquí la semana que entra en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.